Mi nombre es Melanie Zúñiga Gallegos y yo expondré sobre los conceptos involucrados en el comportamiento organizacional, es decir, todos aquellos individuos que actúan dentro de estos entornos. Dentro de dicho entorno encontraremos tres principales elementos, los cuales son la organización, el trabajo y las personas. Comencemos por las organizaciones. ¿Qué es lo que nos dice? Principalmente dice, se entienden como unas estructuras diseñadas por el hombre, es decir, que empiezan como cualquier tipo de ente u organización empezada por una o más personas. Se realizan múltiples actividades que satisfacen necesidades, lo cual implica que tienen cierto factor o actividad a la cual llegar. Se conforman por dos o más individuos con metas o objetivos en comunes. Pueden ser formales e informales, la cual representa alguna de las formas en las que puede ser constituida, lo cual implica que al ser formales pueden ser reconocidas directamente. Por otro lado, las informales son aquellas que no se reconocen con tanta facilidad o no se les tiene el mismo tipo de registro. Por otro lado, son objeto de investigación de manera interna sobre su funcionamiento y la interacción con sus elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que existiendo múltiples campos de estudio, especialmente lo que tiene que ver con las organizaciones, refiere a todo su entorno, tanto quienes componen ese lugar, tanto el clima organizacional y todos los elementos que están en este tipo de lugar. Como segundo concepto encontramos al trabajo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El trabajo es el desempeño de actividades para la función de una organización, es decir, que una organización al tener diferentes objetivos requiere del trabajo para poder llegar a ellos. Implica la labor que es realizada a cambio de un pago determinado. Este pago puede ser tanto salario, comisiones, propinas, dependiendo a lo que hayan llegado tanto el empleador como el empleado. El trabajo proporciona un sentido de pertenencia dentro del entorno donde se realiza dicha acción. Hacer una labor que se ejecuta de manera diaria dentro de un espacio determinado termina por crear esa sensación, ya que es un lugar en donde se desenvuelven comúnmente y tienen un cierto crecimiento a lo largo de sus vidas. Su significado recae en el cuestionamiento respecto a su función, tal como se menciona tanto en la teoría como en la práctica. El trabajo intenta ser una cuestión en el momento en el que nos decimos ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el sentido de trabajar? Si bien las organizaciones lo requieren para llegar a sus objetivos, ¿por qué lo hacemos nosotros? Además de que se nos paga. Entonces juega un papel sobre qué es lo que le damos valor, sobre lo que hacemos y lo que ganamos, y cómo es que recae en nuestras vidas. Y últimamente es su relación con las personas y en beneficio de una organización. Es decir, este es el intermediario entre los tres conceptos que estamos trabajando, que es la organización y las personas. Este es el intermedio, ¿por qué? Porque hace funcionar todos estos actores dentro de todo el comportamiento organizacional. Finalmente, y no menos importante, se encuentran las personas. ¿Qué es lo que nos dice aquí? El elemento principal de las organizaciones. ¿Por qué? Porque sin ellas no puede existir como tal una organización, tanto desde su creación como en su funcionamiento. Realizan una interminable cantidad de actividades. Al ser las encargadas de realizar el trabajo para llegar a los diferentes objetivos, son la piedra angular que hacen funcionar estas organizaciones y por lo tanto darle sentido. Son capacitadas o aprenden a realizar actividades conforme requieren al ejecutarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto pueden venir con todas estas habilidades para realizar el trabajo necesario, como se le puede capacitar o inclusive lo pueden ir aprendiendo conforme se requiere. Son individuos susceptibles a los cambios. Al trabajar con personas, todas las reacciones que pueden tener respecto al cambio más mínimo que existe en una organización recae en su susceptibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que existir un equilibrio entre lo que hace la organización y cómo va a reaccionar las personas, lo que implica un trabajo de poder hacer sentir cómodo
a nuestro trabajador para poder llegar a todas las metas que tenemos. Y finalmente destacan su proactividad a la colaboración en función de sus similitudes con el resto de su grupo de trabajo. A manera más sencilla implica que si bien las personas también son un amplio objeto de estudio, se pueden relacionar ciertos puntos, es decir, puede haber más sinergia entre grupos de la misma edad o de la misma área, incluso conforme van creciendo en la empresa o en cualquier tipo de organización con fines de lucro, sin fines de lucro, independientemente del giro al que se dedique, entre más características en común tengan, hay mayor proactividad de su parte para poder participar y colaborar. Ok, bien, el comportamiento organizacional es el campo que estudia los grupos y estructuras que influyen en la conducta dentro de las organizaciones. Su evolución refleja los cambios en la administración y en la sociedad. Eh, en sus orígenes, al principio del siglo XX, pues surgió la administración científica con Taylor y la teoría clásica con Fayol y posteriormente la burocracia con Weber, enfocada pues en esta parte de la eficiencia y estructura. En los años 20 y 30 por ahí, la Escuela de las Relaciones Humanas con Elton Mayo y los estudios de Hawthorne mostró que la motivación no es solo algo económico, sino algo emocional y social. Y posteriormente, a partir del año 50, se integraron aportes a la psicología, a la sociología, estudiando cosas como la motivación, el liderazgo y la dinámica de grupos. Hoy en día, pues el comportamiento organizacional es algo interdisciplinario que aborda temas como la cultura organizacional, la ética, la innovación y la adaptación al cambio. Eh, en resumen, el comportamiento organizacional ha pasado a centrarse en una eficiencia mecánica a comprender la complejidad que tenemos los seres humanos dentro de las empresas. El contexto actual se convierte en una herramienta clave para enfrentar los retos como lo es la digitalización, la diversidad y la sostenibilidad que se enfrenta actualmente. Bueno, de mi parte sería todo y continuamos con mi compañera. Buen día, mi nombre es Jessica Joana Huerta Cruz y hoy voy a hablar sobre la interdisciplinariedad del comportamiento organizacional. La interdisciplinariedad significa que un tema se estudia usando conocimientos de diferentes materias al mismo tiempo. Chavenato explica que el comportamiento organizacional no solo se basa en la administración, sino también toma ideas de la psicología, la sociología y otras ciencias para poder entender cómo se comportan las personas dentro de una empresa. Esto es importante porque las personas no actúan igual en todos los lugares. Su comportamiento cambia según el ambiente, las reglas, los jefes, los compañeros. Por eso, para comprender lo que realmente está pasando dentro de una organización, se necesita juntar diferentes puntos de vista y así tener una explicación más completa. En las ciencias de la conducta nos habla sobre cómo sienten, piensan o actúan las personas. Chavenato menciona que estas ciencias nos pueden ayudar a entender la motivación, la personalidad, las emociones y la forma en la que las personas aprenden en el trabajo. Los administradores también pueden saber qué impulsa a los empleados a trabajar mejor o qué les puede llegar a causar estrés. En cambio, las ciencias sociales nos habla sobre cómo se comportan las personas cuando están en un grupo y cómo influyen las reglas y la cultura en su forma de actuar o en su forma de ser. Esto nos ayuda a comprender por qué en algunas organizaciones hay un buen trabajo en equipo y en otros hay conflictos constantes.
Buenas tardes, mi nombre es Víctor Hugo Hernández Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el ser humano en la organización. El ser humano como tal es el individuo que puede participar en toda la organización, en el que los individuos empiezan a desarrollar el proceso de la experimentación, como en el caso del crecimiento, se desarrollan y finalmente se educan en todo ese proceso para que en todo ese proceso se logre la interacción con todos los demás y los medios con los que buscan cumplir sus objetivos en el que finalmente se influyen en todo este proceso. A partir de aquí, en la organización, los individuos empiezan a formarse, en este caso como persona y como recurso. El primero y el más importante como persona. Cuando hablamos de como persona nos referimos principalmente a la integridad, que es en el que se representa el individuo, pero también tiene otros conceptos en el que la persona se constituye por varios elementos, que en este caso hablamos del interno con una naturaleza dual. Es decir, dicho cúmulo está constituido por sujetos y al mismo tiempo por grupos en desarrollo constante. En este caso, como persona, el individuo se va desarrollando y así formándose y adquiriendo todo ese conocimiento a través de todos los estudios y todo el desarrollo que se ha hecho como persona. Finalmente, intuimos que el trabajo que desempeñan la persona están relacionados finalmente con la idea de producción para que todas las personas en el mismo trabajo logren una función principal, como dicho anteriormente, hablando en el desarrollo de habilidades, como las capacidades e intereses de cada individuo. Ahora, como recurso, principalmente las empresas ven a la persona como un medio de producción, ya que a través de esas personas se logra este, esa esa automatización en el que se logran, ya dependiendo de la organización, se van desarrollando varios productos o varios servicios, pero en algún punto se empieza a hacer de mala forma, desarrollando cosas negativas en la misma persona y en el grupo de personas, ya que como se ven, como el mismo nombre lo indica, como recurso empieza el decaimiento en el grupo y así generando muchas cosas negativas. En este caso, las organizaciones finalmente al darse cuenta de todos estos efectos negativos que puede consolidar tener esta visión negativa, se encuentra, las empresas se encuentran siempre en la búsqueda de mejores condiciones laborales, en el que permite a todos los individuos aumentar el compromiso de los trabajadores, lo que redunda en un mayor aporte de estos hacia las organizaciones. Al mejorar todos estas condiciones o todos estos ambientes, se puede generar el lado contrario de la negatividad, sería siendo la positividad en cuanto a la generación de nuevos ingresos, mayores ingresos, mayor calidad y mayor compromiso en el ambiente y campo laboral. Muchas gracias por su atención.